Cuando conocí a Chayanne, yo tendría como unos 12 años de edad, estaba muy pequeña, y frente a la casa de mi abuela vivía un grupo que era muy famoso de esa época, cuando andaba toda esta fiebre menuda en el mundo, y ahí estaba un grupo que imitaba muchas de las cosas que hacía Menudo, entonces era muy famoso porque era lo más cercano que se tenía en esta ciudad. Parecido, ¿no?, a este gran proyecto musical y controversial en el mundo. Entonces, pues era frecuente que yo viera todo el manejo que ahí se daba frente a la casa de mi abuelita, y un día me quedo viendo a un joven muy largucho, muy flacucho, con un cabello muy esponjado, con una cara que tú luego te das cuenta que la persona no es de aquí, con un acento muy raro, recargado afuera de esa casa, porque pues bueno, en esa casa podías ver al grupo, pero también podías ver muchas figuras del momento, en el ámbito musical, en el ámbito espectáculo, que merodeaban y rondaban la casa en ese momento de ese grupo, ¿no? Entonces, ese día estaba ahí ese jovencito largucho, flacucho, con ese cabello esponjado negro, con esa sonrisota de dientes muy cuadrados y muy grandes, y me acerqué y le pregunté que qué estaba haciendo ahí. Dijo que venía a promocionar su material discográfico, que en aquel entonces eran los LPs, y se me hizo sobre todo una cara como de tristeza, de nostalgia. En ese momento ese joven estaba solo, estaba completamente solo en una ciudad que no era la de él, en un país que no era el de él. Y pues yo le pregunté en una de esas veces que luego me lo volví a topar con cómo se llamaba, y me dijo Elmer. Entonces tenía un acento muy peculiar, y yo me quedé siempre pensando en esa tristeza y en esa nostalgia que yo vi en los ojos de ese muchacho. Pues años más tarde ese tal Elmer se convierte en Chayanne, en un joven conocido, porque pues tampoco alcanzó el éxito tan rápido, pero fue labrando su camino. Y me gusta citar esta parte de hablar de cuando conocí a Chayanne, porque te puedes imaginar todos los sacrificios que hay detrás de que por muchos años la gente ya cuando ubica a Chayanne, pues ya había tenido un éxito, ¿no? Pero todo lo que este cuate a una edad muy temprana, ¿cuántos años tendría ese chavito? Tendría 15, 16, no lo sé, era demasiado joven, solo, sin su familia, sin su comida, o sea, una serie de sacrificios que igual hoy no los vemos tan grandes porque los jóvenes de hoy ya están muy acostumbrados a viajar y a compartir las escuelas, ¿verdad? Que te vas a estudiar un tiempo y como que ya el joven de hoy está muy aclimatado a ese tipo de cosas, pero a lo que voy es al éxito de Chayanne, que hoy se ha convertido en el papá de muchos chavitos y en el esposo de muchas, o en el Latin lover de muchas personas de la misma edad o más jóvenes. Y pues bueno, puntualizar lo que tú ves al final, que no es al final del camino de su carrera artística, pero al final de cuentas, al final de una meta, lo que tú puedes ver de un hombre, pero lo que no podemos ver como sacrificio para llegar ahí, y que luego se nos hace muy fácil, y con esto de las redes sociales vemos el éxito muy rápido, muy alcanzable, pero todo el camino que se tiene que hacer antes para llegar ahí, y todas las penas que tienes que pasar, y todas las tristezas que tienes que vivir, y todas las lágrimas que tienes que derramar para luchar por tu sueño, por tu meta. La pregunta en este contenido es: ¿estás dispuesto a sacrificar todo por tu meta, por tu éxito? Es una pregunta que paso a paso nos tendremos que hacer todos los días.